Sadio Garavini. Bueno, con el presidente Herrera mis relaciones fueron relaciones de amistad, pero antes que nada de gran respeto y nuestro interés común en la materia, en la política internacional. Por eso yo quisiera hoy recordar que Luis Herrera fue secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América desde 1969 a 1977. Y después fue presidente de la República entre 1979 y 1984. Los años 70 y 80 fueron los años de una intensa actividad en Centroamérica. Recordemos que en esos años Centroamérica estaba en plenas guerras civiles. Había guerra civil en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Y evidentemente Luis Herrera, siendo secretario general de la ODCA primero y después como presidente, se preocupó y ocupó de aplicar, por cierto, un bellísimo artículo de la Constitución de 1961 que decía que Venezuela tenía que favorecer la extensión de la democracia, del sistema democrático, a todos los países del mundo, pacíficamente, lo decía prácticamente. Ese artículo se preocupó Luis Herrera de aplicarlo en Centroamérica y trabajó muy duro junto con, por cierto, con el doctor Aristides Calvani, que fue canciller del presidente Caldera, por lo tanto 69-74, y después sucedió a Luis Herrera en la Organización Demócrata Cristiana de América como secretario general desde el 77 al 86, cuando murió, por cierto, en Guatemala por un accidente aéreo. Ellos dos trabajaron en conjunto, pero efectivamente en esta región donde se estaban matando, estamos hablando que solo en Guatemala hubo 250.000 muertos. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas en un país de apenas 11, 12 millones de habitantes. Allí había en ese momento, en el mundo había un gran escepticismo sobre la posibilidad de tener democracias en América Latina. Recordemos que en esos años casi toda Sudamérica estaba en manos de dictaduras militares y el caso de Costa Rica, Venezuela y Colombia eran vistos como la excepción que confirma la regla. O sea, allí había casi un acuerdo entre la izquierda y la derecha, la izquierda, aún la democrática, progresista, europea y norteamericana, decían: estos países son demasiado desiguales, hay demasiadas diferencias y enfrentamientos de carácter, injusticias, no se puede implantar una democracia y por lo tanto mejor es necesario pasar por un tiempo de autoritarismo revolucionario tipo el sandinismo en el gobierno de los años 70. Y la derecha, con los Estados Unidos en ese momento, apoyado por precisamente el presidente Reagan, decían: estos países son inorgánicos, también no están en condiciones por la corrupción, por todo lo que, y quizás hasta por una prevención cultural, te diría yo, un etnocentrismo en cierto sentido, decían: no son viables para la democracia, tiene que pasar un tiempo de autoritarismo modernizante. Obviamente un gendarme necesario son los militares, que pueden, además son buenos amigos de los Estados Unidos. Entonces, los dos, tanto en la izquierda como en la derecha, veían a la posibilidad de la democracia en Centroamérica con bajísimas condiciones. Y eso hacía que cada uno apoyara a los que precisamente vemos casos increíbles. Los socialdemócratas franceses, junto con los mexicanos, el gobierno del PRI,
apoyaban a los sandinistas y a la guerrilla guatemalteca. Y obviamente Estados Unidos, la derecha mundial, apoyaba a los gobiernos militares. Y aquí pasaban años y años matándose y los países en pleno desastre social. De paso, esas dos extremistas muchas veces se tocan. Mandaban a matar a los líderes de países democráticos de esas regiones. Y en eso Luis Herrera se opuso a esta posición de opuestos extremismos y logró, a través de hacer un gran esfuerzo junto con Calvani, de convencer a la democracia cristiana europea de apoyar en cambio a los líderes y partidos democráticos de Centroamérica, no solo demócratas cristianos, sino también socialdemócratas y liberales que existían, y favorecieron durante todos estos años, repito, primero como secretario general y después como presidente de Venezuela, facilitaron y apoyaron el diálogo, las negociaciones entre los partidos democráticos de centro, de izquierda y de derecha. Y por cierto, había una frase que utilizaba mucho el doctor Calvani y el propio Luis Herrera, que decía, para democratizar estos países hay que empezar a democratizar a los no demócratas. Entonces, la idea era dialogar también con los no demócratas para tratar que entraran en ese esquema de la negociación, del diálogo. Y hay que decir lo siguiente, este esfuerzo que hizo Luis Herrera como secretario general primero y después como presidente de la República tuvo éxito. Ahí tuvimos cómo se terminó, fue el primer presidente democrático en Guatemala, fue precisamente en 1986 con el Vinicio Cerezo, demócrata cristiano. En El Salvador, el inicio de la transición democrática se inició con Napoleón Duarte, también apoyado por Luis Herrera y Calvani, que lo defendieron ante el ataque de la derecha y de la izquierda, precisamente porque él estaba en el centro. Y se logró. Si vemos, si algo exitoso ha habido en los últimos decenios en una región en la cual, digamos, de democratización, aun cuando, repito, todavía hoy tenemos democracias imperfectas, pero ciertamente ya no hay guerras civiles y matanzas masivas como pasaban en esa época. El único retroceso serio lo tenemos en Nicaragua, que con esa dúo de dictadura, yo diría bananera, porque parece una entre esposo y esposa decidieron de tomar el poder absoluto y realmente parece una satrapía de otra época, ¿no? Me recuerda un poco los dictadores de finales del siglo pasado, de antepasado diría yo. Entonces, pero el resto de Centroamérica está en unas mejores condiciones de lo que fueron los años violentos de los 70, los 80, y se le debe mucho a la acción de Luis Herrera como secretario general y como presidente de la República. Bueno, con Luis Herrera, evidentemente, yo tengo el gratísimo recuerdo de que yo fui su viceministro de Justicia al inicio del gobierno. Y lo bonito era que yo cumplía el 16 de febrero del 79 30 años. Ustedes saben que según la Constitución del año 61, para ser ministro hay que tener 30 años. Y claramente estaba de viceministro, pero en esos días el presidente Herrera envía al ministro, que era mi ministro, José Antonio Andueza, en una reunión de la comunidad andina de ministros de justicia en Ecuador. Y entonces yo me encuentro que viene el ministro y me dice, mira, Sadio, te vas a quedar de encargado como ministro encargado, pero
evidentemente me puse, porque era la primera vez, me veniste recién nombrado, pero se para un momento y dice, un momentico, déjeme llamar al presidente, porque ¿qué edad tienes tú? Y entonces digo, bueno, cumplí 30 años hace 3 días. Ah, no, sí, ya puede ser ministro, pero déjeme decírselo al presidente que te va a tocar. Y entonces llama a Luis Herrera, y el Luis Herrera muerto de la risa. Sí, no, cómo no, no te preocupes, ya cumplió 30 años, no hay problema. Y entonces voy a juramentarme a los 30 años en Miraflores y, repito, tengo el recuerdo de haber ido al Consejo de Ministros. Y yo, como el Consejo de Ministros, yo pensaba, voy encargado, viceministro, yo callado la boca. Tendrán todos los ministros, hablaré de ellos, pero yo estuve aquí unos días nada más, tuve como 2 semanas, ¿no? Entonces me siento y empieza el ministro Hugueto, que era el ministro de Finanzas de esa época, que viene con un recorte de presupuesto para todos los ministerios. Y empieza a decir, ministerio tal se reduce de tanto, ministerio tal se reduce de tanto, ministerio tal. Todos los ministros hablan por decir, no, un momentico y tal, no me puede afectar a tal presupuesto. Entonces digo, no puede ser, yo me toca hablar a mí también. Entonces me acuerdo que al final tengo que decir algo. Entonces me recuerdo que me salvé de una reducción fuerte porque dije, como siempre hay problemas de seguridad y de criminalidad, en ese momento el Ministerio de Justicia había decidido reabrir en la cárcel de El Dorado. La cárcel del Dorado es una cárcel que está en Guayana, en nuestra Guayana. Y se habían empezado, y teníamos toda una serie de fondos para reabrirlo, porque había que recondicionarlo, etc. Y dije, bueno, presidente, pero ayúdenos en esto, porque si no, no podemos abrir la cárcel y con todo lo que tenemos de exceso de presos en las cárceles. Y me acuerdo también le hablé de unas patrullas para la PTJ. Y entonces me recuerdo que el presidente Herrera dijo, bueno, Luis, presidente, el canciller, el ministro de Finanzas, dijo, trátalo bien a justicia, ahí necesitamos por lo menos que esas 2 cosas salgan. Y entonces salí en hombros, digamos, de ese encuentro. Digamos que eso podría ser un buen recuerdo.